No nací siendo un genio. Tampoco nací con poder, dinero ni certezas. Nací siendo distinto, y durante mucho tiempo eso no fue una ventaja. Fue una carga. Cuando eres niño y no encajas, el mundo no te premia por pensar diferente. Te castiga. Yo aprendí eso muy pronto. Crecí sintiéndome fuera de lugar. Mientras otros niños entendían las reglas sociales sin esfuerzo, yo las observaba como si fueran un sistema mal diseñado. Hablaban de cosas que no me interesaban. Reían de cosas que no entendía. Y cuando intentaba explicar lo que pasaba por mi cabeza, el silencio era la respuesta más común. No era arrogancia, era aislamiento. La escuela no fue un refugio, fue un campo de prueba. Ser diferente te vuelve visible. Y ser visible te vuelve un objetivo. Me golpearon, me humillaron, me hicieron sentir pequeño. Hubo días en los que el dolor físico era real, pero el daño más profundo era otro. La sensación de que el mundo no estaba hecho para alguien como yo. Y cuando empiezas a creer eso, puedes romperte o puedes buscar una salida. Yo busqué una salida en mi mente. Mientras otros escapaban a través del deporte o la popularidad, yo me refugié en los libros. Ciencia ficción, física, futuros imposibles. No eran historias para mí, eran planos. Mapas de lugares donde pensar distinto no era un defecto, sino una necesidad. Mundos donde los que veían más lejos sobrevivían. En casa la sensación no era muy diferente. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 10 años, y aunque eso no define una vida, sí deja grietas. Aprendí pronto a depender de mí mismo, a pasar mucho tiempo solo, a dialogar conmigo mismo. Para algunos eso es peligroso. Para mí fue entrenamiento, porque cuando pasas suficiente tiempo solo, empiezas a hacerte preguntas que otros evitan. Preguntas incómodas, preguntas grandes. ¿Por qué las cosas son como son? ¿Por qué aceptamos sistemas rotos solo porque siempre han estado ahí? ¿Y si todo pudiera hacerse mejor? No tenía aún las respuestas, pero ya tenía algo más importante: obsesión. Una necesidad casi física de entender cómo funcionaban las cosas y cómo podían mejorarse. No para impresionar a nadie, no para encajar, sino para escapar. Escapar de una realidad que sentía pequeña. Con el tiempo entendí algo que muy pocos entienden cuando son jóvenes. La soledad puede ser una ventaja competitiva. Cuando no encajas, no tienes nada que perder cuestionando las reglas. No estás protegiendo un lugar en la mesa, porque nunca te dieron un asiento. Eso te da libertad. Libertad para pensar sin permiso. En ese momento de mi vida, nadie habría apostado por mí. No era carismático, no era popular, no era fuerte, pero estaba construyendo algo invisible, una forma de pensar que no dependía de la validación externa. Una mente entrenada para ignorar el ruido y enfocarse en lo que importa. Años después, la gente diría que siempre fui así, que era inevitable, que el éxito se veía venir. Pero eso es una ilusión cómoda. La verdad es más incómoda. Antes de cambiar industrias, antes de lanzar cohetes o construir autos eléctricos, tuve que sobrevivir a algo mucho más básico. Crecer sintiéndome diferente en un mundo que castiga a los que no encajan. Y si hay algo que aprendí de esa etapa, es esto: pensar distinto tiene un precio, pero no pensar distinto cuesta mucho más. Ese precio se paga temprano, en silencio, cuando nadie te aplaude y nadie te entiende. Pero también se cobra intereses, porque cada golpe, cada rechazo y cada momento de soledad te obliga a construir una fortaleza interna que otros nunca desarrollan. Si hubo un momento en el que mi vida empezó a tomar forma, no fue en una escuela ni en una conversación importante, fue frente a una pantalla. Una computadora vieja, lenta y limitada. Pero para mí, era una puerta. Mientras otros veían una máquina, yo veía un universo que obedecía reglas claras, y por primera vez, esas reglas tenían sentido. Aprendí a programar, solo, sin profesores, sin un camino claro, sin nadie que me dijera que era demasiado joven para entenderlo. Pasaba horas escribiendo líneas de código que al principio no hacían nada. Y luego, poco a poco, empezaban a responderme. Cada error era una lección directa. Cada pequeño logro era una validación silenciosa.
Mientras otros niños jugaban videojuegos, yo quería saber cómo estaban hechos. No me interesaba ganar. Me interesaba entender el sistema detrás del juego. Cómo una idea se convertía en instrucciones. Cómo esas instrucciones se transformaban en algo real, visible, funcional. Ahí entendí algo que cambiaría todo. Crear es infinitamente más poderoso que consumir. A los 12 años construí mi primer videojuego. Lo llamé Blastar. No era impresionante, no era perfecto, pero era mío. Cada línea de código había salido de mi cabeza, y cuando lo terminé, no sentí orgullo, sentí algo más peligroso, certeza. La certeza de que podía crear algo que no existía antes. Decidí enviarlos a una revista. No porque pensara que cambiaría mi vida, sino porque quería probar una hipótesis. Quería saber si el mundo exterior respondería a algo creado en silencio, sin conexiones ni privilegios. Y respondió. Vendí el código por $500. Para muchos, eso no es nada. Para mí, fue una revelación, no por el dinero, sino por lo que representaba. Una idea, bien ejecutada. Tenía valor real. No necesitaba aprobación social, no necesitaba permisos, solo necesitaba funcionar. Ese fue el momento en que entendí que el conocimiento técnico no era solo una habilidad, era independencia. Programar me dio algo que nunca había tenido: control. Control sobre sistemas, sobre resultados, sobre mi propio camino. Mientras el mundo exterior seguía siendo confuso e impredecible, el código me ofrecía claridad, y esa claridad se volvió adictiva. Sin darme cuenta, estaba entrenando mi mente, aprendiendo a dividir problemas imposibles en partes manejables, a fallar sin dramatizar, a iterar, probar, corregir, repetir. Exactamente el mismo proceso que años después usaría para construir empresas, cohetes y tecnologías que muchos llamarían imposibles. Mucho tiempo después, la gente diría que todo fue suerte, que estuve en el lugar correcto, en el momento correcto. Pero antes de cualquier empresa, antes de cualquier inversión, aprendí una verdad fundamental frente a esa computadora. El mundo no es fijo. El mundo puede ser reescrito. Y cuando entiendes eso, ya no vuelves a aceptar la realidad tal como es. Empiezas a preguntarte cómo podría ser. Y esa pregunta, una vez que se instala en tu mente, no te deja en paz nunca más. Llegó un punto en el que entendí algo con total claridad. Si me quedaba donde estaba, me iba a romper. No lentamente, de golpe. Sudáfrica no era solo un lugar, era un límite, un sistema rígido que no premiaba pensar diferente y que exigía obediencia antes que criterio. Yo no estaba hecho para eso. Había una sombra que se acercaba y todos la llamaban deber. El servicio militar obligatorio. Para muchos era solo una etapa más. Para mí, era una sentencia. No porque temiera la disciplina, sino porque sabía que ese sistema no buscaba crear, sino imponer. Y yo no iba a entregar mi mente a algo que no podía cuestionar. Así que tomé una decisión que, vista desde fuera, parecía una huida. Me iría, no con un plan detallado, no con garantías, solo con una intuición profunda. En algún otro lugar del mundo, pensar como yo no sería una desventaja mortal. Canadá apareció como una puerta posible. No porque fuera fácil, sino porque era diferente. Me fui a los 17 años, solo, sin una red de seguridad real, sin dinero suficiente. La gente suele romantizar ese tipo de decisiones, pero la verdad es mucho más cruda. Pasé hambre, dormí en lugares incómodos, hice trabajos que no importaban y que no llevaban a ningún lado. Eso no era libertad todavía, era supervivencia. Pero incluso en esa etapa dura, había algo nuevo, movimiento. Ya no estaba atrapado. Cada día era difícil, pero cada día también era una confirmación silenciosa de que había elegido el camino correcto. Cuando no tienes nada, cada pequeño avance se vuelve vital. Cada libro leído, cada clase atendida, cada conversación. Entré a la universidad sin sentirme realmente parte de ella. Estudié porque era necesario, no porque creyera que el sistema educativo tuviera todas las respuestas. Aprendí economía para entender cómo se mueve el mundo.
Aprendí física porque quería entender cómo funciona el universo. No me interesaban los títulos, me interesaban las herramientas. Mientras otros buscaban seguridad, yo seguía obsesionado con una idea incómoda. No quería adaptarme al sistema. Quería entenderlo lo suficiente como para romperlo y construir algo mejor encima. Esa mentalidad no te hace popular. Te vuelve una anomalía. Hubo momentos en los que dudé, no del objetivo, sino de mí mismo. Cuando estás lejos de casa, sin certezas, sin una identidad clara, el silencio pesa. No hay aplausos, no hay validación. Solo tú y tus decisiones. Y es ahí donde la mayoría se rinde. Yo no me rendí, pero tampoco me sentí fuerte. Me sentí terco, persistente, decidido a no volver atrás, porque volver significaba aceptar una vida que no había elegido. Y eso, para mí, era peor que fracasar. Ese periodo me enseñó algo fundamental. La incomodidad es el precio del crecimiento real. Si no estás incómodo, no estás cambiando. Si no sientes miedo, no estás empujando lo suficiente. Yo estaba incómodo todos los días, y eso me estaba transformando. No lo sabía entonces, pero esa huida iba a convertirse en la base de todo lo que vendría después. Empresas, fracasos, apuestas gigantescas. Todo empezó con una decisión simple y brutal. Preferí la incertidumbre antes que una vida predecible, y esa elección lo cambió todo. Por primera vez en mi vida parecía que todo estaba funcionando. Había salido de Sudáfrica, había sobrevivido, había estudiado, había aprendido a pensar en sistemas, en dinero, en tecnología, y ahora, por fin, estaba construyendo algo real, algo que el mundo parecía querer. Se llamaba SIP2. Era una idea simple, pero adelantada a su tiempo. Ayudar a los periódicos a entrar en Internet, mapas, directorios, información local. Hoy suena obvio. En ese momento no lo era. Internet todavía era territorio salvaje, y nosotros estábamos ahí antes que muchos. Trabajaba sin parar. Dormía en la oficina. Comía mal. Vivía rodeado de códigos, servidores y presión constante, pero no me importaba, porque por primera vez el esfuerzo tenía una dirección clara. SIP2 crecía. Llegaban clientes, llegaban inversores, llegaba dinero. Desde fuera parecía el inicio de una historia perfecta. Desde dentro, no lo era. Con el crecimiento, llegaron también las fricciones. Yo quería avanzar rápido, tomar decisiones técnicas, mejorar el producto. Los inversores querían control, previsibilidad, alguien más adulto al mando. Y poco a poco, empecé a sentir algo familiar. Otra vez, el sistema intentando corregirme. Me dijeron que necesitábamos un CEO profesional. Alguien con experiencia, alguien que supiera cómo se hacen las cosas. Yo era joven, inexperto, incómodo. Así que me apartaron, no del todo, pero lo suficiente como para dejar claro el mensaje. Esta empresa ya no era realmente mía. Ese fue mi primer gran choque con el mundo del dinero. SIP2 seguía creciendo, pero yo ya no sentía que estuviera construyendo el futuro. Sentía que estaba atrapado en una versión diluida de mi propia visión. Había ganado, pero no del todo. Y ese tipo de victoria es peligrosa, porque te hace dudar de ti mismo sin parecer un fracaso. Cuando Compaq compró SIP2, todos lo celebraron. La venta fue enorme. Millones de dólares, titulares, aplausos. Yo tenía 20 y tantos años y en papel ya era exitoso. Muchos habrían parado ahí. Yo no pude. Porque mientras el mundo veía un final feliz, yo solo veía una lección incómoda. El dinero no equivale a control. Puedes ganar y aún así perder lo más importante: tu capacidad de decidir, tu visión, tu identidad como constructor. Recibí 22 millones de dólares por la venta. Para la mayoría de las personas eso es libertad absoluta. Para mí fue otra cosa. Fue combustible, pero también fue frustración acumulada. Una sensación clara de que la próxima vez no cedería el control tan fácilmente. Ese fue el error de SIP2. Ganar demasiado pronto. El éxito temprano te enseña cosas peligrosas. Te muestra que el sistema funciona, pero también que puede expulsarte sin avisar, que puede ser reemplazado.
Que tus ideas valen, pero tu posición no está garantizada. Ahí entendí algo clave. Si quería construir cosas verdaderamente grandes, no bastaba con tener una buena idea. Necesitaba dominar el juego completo. Producto, dinero, poder, decisiones, todo. No lo sabía aún. Pero Zip2 no fue el inicio de mi éxito. Fue el inicio de mi desconfianza. Y esa desconfianza me empujaría, muy pronto, a crear algo mucho más ambicioso. Algo donde el control no se negociara. Algo que el sistema no pudiera quitarme tan fácilmente. Creé X.com con una idea clara en la cabeza. El dinero, tarde o temprano, tenía que volverse digital. No era una apuesta pequeña, era una convicción. Quería construir un sistema financiero completamente nuevo, más rápido, más simple y global. Algo que los bancos tradicionales no entendían. Y por eso mismo, algo inevitable. Al principio, todo parecía alinearse. El producto funcionaba. La visión era ambiciosa. El equipo era talentoso. Luego llegó la fusión con Confinity, la empresa detrás de PayPal. En papel era el movimiento correcto. Juntos éramos más fuertes. Juntos podíamos dominar el mercado de pagos en Internet. Eso decía la lógica. La realidad fue distinta. Desde el primer momento, hubo fricción. Dos culturas, dos visiones, dos formas opuestas de ver el riesgo. Yo quería avanzar rápido. Reconstruir el sistema desde la base, asumir riesgos técnicos si era necesario. Otros querían estabilidad, consenso, decisiones lentas, querían algo seguro. Yo quería algo revolucionario. Las discusiones se volvieron constantes, técnicas, estratégicas junto a personales. No eran solo desacuerdos, eran choques de identidad. Y mientras yo estaba enfocado en el producto, otros estaban enfocados en la política interna. No lo vi venir. Un día, mientras estaba de viaje, el consejo se reunió sin mí. Votaron. Y cuando volví, ya no era el CEO de la empresa que había fundado. Me habían reemplazado. Sin una confrontación directa, sin una conversación honesta. Simplemente me sacaron. Ese momento te cambia, no por el cargo, no por el ego, sino por lo que revela. Descubrí que el poder real rara vez está donde crees que está, que puedes ser el fundador, el visionario, el motor, y aún así ser prescindible si no controlas el tablero completo, sentir rabia, frustración, traición. Durante un tiempo incluso dudé de mí mismo. Me pregunté si había sido demasiado intenso, demasiado inflexible, demasiado obsesivo. Pero cuanto más lo pensaba, más clara se volvía una verdad incómoda. No me habían quitado por incompetente, me habían quitado por incómodo, porque las ideas grandes incomodan. PayPal siguió adelante sin mí al mando, y tuvo éxito, un éxito enorme. Cuando eBay compró la empresa por $1.500 millones, el mundo lo llamó una victoria, y en cierto sentido lo fue. Yo salí con $150 millones en acciones. Otra vez, el mundo vio triunfo. Yo vi otra lección. 2 empresas vendidas, 2 veces reemplazado, 2 veces millonario y 2 veces sin control real. Empecé a entender un patrón peligroso. Si seguía jugando el mismo juego, el resultado sería siempre el mismo. Dinero, sí. Poder, no. Ese fue el punto de quiebre. No decidí rendirme. Decidí cambiar las reglas. Si el sistema corporativo tradicional no podía tolerar mi forma de pensar, entonces no iba a pedir permiso para la siguiente apuesta. La próxima vez, no construiría algo pequeño. Construiría algo tan difícil, tan improbable, que nadie pudiera quitármelo sin destruirlo. No lo sabía aún. Pero estaba a punto de apostar todo por 2 ideas que la mayoría consideraba absurdas. ¿Fabricar cohetes? ¿Y fabricar autos eléctricos? Ideas que no solo pondrían en riesgo mi dinero, pondrían en riesgo mi vida entera. Después de PayPal tenía 2 opciones, la lógica y la mía. La lógica decía que ya había ganado, que era momento de retirarme, invertir con calma, vivir cómodo y convertirme en otro caso de éxito temprano. Nadie me habría cuestionado. El sistema premia a quien sabe detenerse a tiempo. Yo elegí lo contrario, porque el dinero nunca fue el objetivo.
El objetivo siempre fue el futuro, y el futuro, tal como lo veía, tenía dos problemas imposibles de ignorar. La humanidad estaba atrapada en un solo planeta y estaba destruyéndolo al mismo tiempo. La segunda era igual de impopular: construir autos eléctricos que la gente realmente quisiera. No experimentos ecológicos, autos rápidos, deseables, masivos. Tesla. Decidí hacer ambas cosas al mismo tiempo. No porque fuera razonable, sino porque sentía que no había margen para medias tintas. Si iba a fallar, prefería hacerlo por completo. Así que invertí casi todo lo que tenía. No una parte, no capital de riesgo. Casi todo. Si fracasaba, no habría red. La gente me llamó loco, no los contradije. Los primeros años fueron brutales. SpaceX no tenía experiencia, ni infraestructura, ni margen de error. Cada lanzamiento era una apuesta existencial. Cada fallo costaba millones, credibilidad y tiempo. Tesla no estaba mejor. Problemas de producción, retrasos constantes. ¿Dudas reales sobre si los autos eléctricos tenían futuro? Vivía en crisis permanente. Dormía poco. Decidía rápido. Siempre bajo presión. No estaba construyendo empresas. Estaba resistiendo. Empujando sistemas que no querían moverse. Forzando avances donde no había manuales ni precedentes. Y aún así, seguía adelante por una razón simple: claridad. Sabía exactamente por qué estaba haciendo esto. No por dinero, no por fama, sino porque si estas ideas funcionaban, ¿cambiarían el rumbo de la humanidad? Eso no elimina el miedo, pero lo vuelve secundario. El punto de quiebre llegó en 2008. Todo estaba al límite al mismo tiempo. Tesla al borde de la quiebra. SpaceX quemando efectivos sin resultados definitivos. Mi vida personal desmoronándose en paralelo. Cada decisión tenía consecuencias humanas reales. Empleados, familias, equipos enteros, dependiendo de que yo acertara. Había noches en las que dudé de todo. No de la visión, sino de mi capacidad de seguir pagando el precio. Por primera vez, la pregunta no era ¿cómo lo hago funcionar?, sino ¿vale la pena? No tenía una respuesta elegante. Solo sabía que abandonar sería traicionarme. Y entonces, llegamos al último intento. Un lanzamiento más. Uno solo. Si fallaba, SpaceX se terminaba. No quizás, se acababa. No quedaba dinero. No quedaba paciencia. No quedaban explicaciones posibles. El cohete estaba en la plataforma. El equipo lo sabía. Yo lo sabía. Nadie lo decía en voz alta. Ya no había espacio para la esperanza, solo para ejecutar. Cuando comenzó la cuenta regresiva del último lanzamiento, no sentí emoción, sentí vacío, un silencio interno absoluto. No pensaba en éxito ni en fracaso, pensaba en física, en empuje, en presión, en sistemas que no perdonan errores humanos. El cohete despegó. Los primeros segundos fueron correctos, demasiado correctos. Cada dato que llegaba confirmaba que funcionaba y recordaba lo que estaba en juego. Porque cuanto más alto subes, más dura es la caída. Llegó la separación de etapas, el punto crítico. Un error ahí significaba destrucción inmediata. Funcionó. Seguimos subiendo, minuto tras minuto, sin celebraciones, sin gritos, solo respiraciones contenidas, hasta que finalmente llegó la confirmación. Órbita alcanzada. Misión exitosa. No hubo euforia inmediata. Hubo incredulidad. Como si el cerebro necesitara tiempo para aceptar que esta vez no todo había salido mal, que el abismo no nos había tragado. Ese lanzamiento lo cambió todo. No solo salvó a SpaceX, demostró que un grupo pequeño, sin experiencia previa en la industria aeroespacial, podía hacer lo que durante décadas solo habían logrado los gobiernos. Desbloqueó contratos, confianza y algo esencial: tiempo. Años después, esa misma lógica nos llevó a algo que parecía aún más absurdo. Recuperar cohetes. Hacerlos aterrizar. Reutilizarlos. Cambiar por completo la economía del espacio. Cuando el Falcon 9 aterrizó por primera vez, muchos lo llamaron espectáculo. Yo lo vi como una consecuencia lógica. El problema nunca fue la física. Fue la falta de insistencia. Nunca quise ser un símbolo, ni un ídolo, mucho menos un superhéroe.
Pero entendí que cuando empujas el futuro lo suficiente, la gente necesita una historia simple para explicarlo. Por eso algunos me llaman visionario, otros loco y algunos Iron Man. No me molesta. Iron Man no es magia, es ingeniería. Es un humano usando tecnología para enfrentarse a problemas imposibles, aceptando el costo personal. Eso es todo lo que siempre he hecho. Cuando hablo de Marte, muchos creen que es ego. No lo es. Marte no es un escape. Es un respaldo, una segunda oportunidad para la conciencia humana. Porque la historia demuestra que ninguna civilización es permanente. Ser multiplanetarios no es un lujo, es una responsabilidad. ¿Moriría en Marte si eso asegurara el futuro de la humanidad? Sí. Preferiblemente no en el impacto. No porque una vida no importe, sino porque algunas ideas pesan más que una sola existencia. Progreso, exploración, negarse a aceptar límites arbitrarios. No quiero que me recuerden como el hombre más rico del mundo. El dinero es una herramienta, nada más. Lo que importa es qué haces cuando podrías no arriesgar nada. Y aún así, decides apostar. Si algo define mi vida, no son los éxitos, son las apuestas. Apostar cuando parecía absurdo. Apostar cuando todos decían que no era posible. Apostar incluso cuando el precio era alto. Porque el futuro no se construye con consenso, se construye con fricción. Y la verdadera pregunta no es si algo es posible, es si estás dispuesto a pagar el precio de intentarlo. Porque el futuro no se construye con consenso, se construye con fricción. Si piensas así, este canal es para ti. Suscríbete y dale like, porque las historias que incomodan son las únicas que realmente empujan el futuro.